Ana. Y quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver mucho con lo que es la iglesia, lo que es el confiar en lo que Dios va a estar haciendo en nuestras vidas. Y definitivamente sé que tiene también que ver mucho con nuestra sociedad. Si nosotros nos ponemos a ver alrededor de nuestra sociedad, vemos mucha gente abandonada. Hace un tiempo yo veía un video de una ciudad en Estados Unidos donde hay muchas personas que están viviendo en adicciones, que están consumiendo ciertos tipos de drogas que los hacen vivir como zombies. Están ahí nada más en la calle, están drogándose y nadie le hace caso. El reporte de este video dice que el gobierno de Estados Unidos decidió ya no meterse en esa ciudad. Decidió mejor dejarlos ahí que se droguen, decidió dejarlos ahí que terminen con sus vidas, pero que ellos no van a intervenir. Entonces hay grupos de personas que les gusta ayudar, los cuales andan ahí en la calle, andan con kits de primeros auxilios. Si ven que alguien se está muriendo de una sobredosis, llegan, lo ayudan, tratan de que salga de esa situación, pero el gobierno no lo hace. Esta es una ciudad que está en abandono. Estas personas que están viviendo ahí están en abandonos por sus familias. Algunos les entrevistan, les preguntan y dicen: es que fui abandonados por mis papás. Otros: no, pues es que mi esposa me abandonó, mis hijos me abandonaron. Entonces estamos viviendo muchos temas de abandono. Hoy en día vemos muchas personas también que viven en orfanatos y que fueron abandonadas por sus padres. Estamos viviendo y viendo gente que estaba en una iglesia y que se siente abandonada. Entonces, ¿cuál es el problema del abandono? ¿Cuál es el problema que nos lleva a sentirnos así? Y el problema que nos lleva a sentirnos así es que a veces no encontramos una persona a nuestro alrededor que nos haga sentir amados, que nos haga sentir queridos. Ha habido personas, en este caso pastores, que en estos últimos años se han suicidado y han dejado cartas del por qué se suicidaron, y la respuesta es que se sintieron solos, se sintieron abandonados por una iglesia. Y lo más triste es que hay personas que hoy en día creen que Dios abandonó a su creación. Hay personas que creen que Cristo abandonó a su iglesia. Pero yo estoy seguro y estoy convencido de que la promesa que Cristo hizo a nuestras vidas se va a cumplir, de que Él va a volver. Y el tema de hoy es Él volverá, ¿verdad? Él volverá. Y yo creo que definitivamente todos como hijos de Dios debemos de tener la certeza de que Él va a volver. Nos metemos a veces en situaciones de cómo va a ser, que si va a venir en una nube, que si va a venir como ladrón en la noche, porque la Biblia lo escribe, y nos metemos a investigar tantas cosas de cómo va a ser, que se nos olvida la certeza de que lo va a hacer. Estamos más preocupados en el cómo que en el que sí lo va a hacer. Y ese es el detalle, que nosotros debemos de tener la certeza de que Cristo va a volver. Por eso Pablo les decía a la iglesia de aquellos tiempos, y les decía: si no creemos que Cristo resucitó, en vano sería también nuestra fe. Porque no tiene caso creer en algo que no tenemos la esperanza, en el que no estamos seguros que sucedió. En Semana Santa el mundo entero se encarga de decirle a toda la gente que hay una semana de descanso. Pero esa semana de descanso la enfocamos más en otras cosas que en realmente entender lo que sucedió. Y lo que sucedió en Semana Santa es entender que Cristo murió en una cruz, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó. Y resucitó para darnos una esperanza de vida a ti y a mí, de que Él volverá. Esa es la promesa que Él dejó a sus discípulos, de que Él volverá.
Pero nosotros estamos más enfocados en tantas cosas que se nos olvida el por qué va a volver. Miren, vamos a leer lo que está escrito primeramente en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 30. Si lo tienen por ahí en las pantallas, se lo voy a agradecer. Mateo 24, 30. Y dice así. ¿Ya estamos ahí todos? Habla acerca de la venida del Hijo del Hombre. El 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las profecías de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Esta parte la está diciendo Jesús acerca de sí mismo, de cómo iba a volver, de cómo Él iba a regresar. Nosotros como hombres, nosotros como humanos, nos gusta contar historias. A nosotros nos encanta contar historias para que la gente se pueda imaginar lo que está sucediendo. Hay personas que son muy buenas para contar historias y hay personas que no lo son, que no son tan buenas. Hay personas que tú te pones a platicar con ellos y te cuentan lo que hicieron de jóvenes, y te lo cuentan de tal manera que tú te puedes imaginar realmente cómo le hacía, cómo lo vivía. Y hay otras personas que no te capturan, que no te atraen. Pero aquí nosotros tenemos que tener la imaginación que Jesús habla y dice, entonces dice, verán al hombre, al Hijo del Hombre en los cielos, y entonces lamentarán todas las naciones, las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. Yo soy una persona que siempre se ha imaginado. Dicen, ¿verdad? No iba a decir las malas lenguas, pero no, porque lo dice mi mamá. Entonces dice mi mamá, ay, aquí está, capaz de que se quita el chicote ahorita Dice mi mamá que cuando yo estaba niño y era la hora de los exámenes, por ejemplo, ¿no? ¿Quién descubrió América? Y en vez de poner yo Cristóbal Colón, ponía Superman con la ayuda de Batman. Y dice mi mamá que así eran mis exámenes. O sea, era muy, o sea, a lo mejor sí me sabía las cosas, pero le agregaban, ¿no? O sea, si era Cristóbal Colón, pero a Cristóbal Colón lo ayudó Superman, ¿no? O sea, y así yo tenía mucha imaginación. Entonces yo me imaginaba todas las cosas más allá. Cuando yo leo esta historia y dice que Él volverá en las nubes, yo me lo imagino así como si viniera como en una tabla de surf, así, ¿ah? ¿Por qué? Porque para empezar a andar, me dice mi esposa, ¿cuál es mi sueño? Tocar una nube. Y me dice mi esposa, ¿y te das cuenta que no la vas a poder tocar? Y yo, pues, pero yo la quiero tocar, o sea, yo quiero así hacerle a la nube, pero pues yo sé que es gas y no la voy a poder tocar. Pero esa es mi idea, de pensar que el Hijo del Hombre va a venir encima de una nube. Pudiéramos decir, se va a hundir, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú has volado en avión, te das cuenta que cuando el avión va encima, en medio de las nubes, pues no pasa nada. O sea, lo ves y es gas, o sea, no lo puedes tocar, no te puedes sostener. Y tú dices, ¿y cómo es que tienen agua? Bueno, pues, quién sabe, ¿no? Yo no soy científico. Pero yo cuando leo esta parte y dice que Jesús vendrá encima de una nube, yo me lo imagino así. ¿Vieron las Olimpiadas ahora? El muchacho surfista que brincó, cómo brincó y dio la gloria a Dios. Yo así me lo imagino, así como diciendo, llegué, regresé, con una entrada así como que solamente a Él se le pudo ocurrir. Así como fue la entrada triunfal a Jerusalén, donde todos lo vieron, todos arrojaron palmas. Yo me imagino que la segunda venida de Jesús va a ser algo que no va a pasar desapercibido. Va a ser algo que todos vamos a darnos cuenta, va a ser algo que todos vamos a decir, wow, no pudo haber mejor escena que esta en la que Jesús venga por su iglesia.
Y esto Jesús lo dice de sí mismo. ¿Cómo lo sé? Porque mi Biblia está escrito con letras rojas, ¿verdad? Y cuando yo empecé a estudiar, me dijeron que todo lo que estuviera con letras rojas en la Biblia era porque Jesús lo estaba hablando. Entonces Jesús habla de sí mismo y dice: yo voy a regresar por mi pueblo, yo voy a volver por ustedes. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer sobre las nubes de los cielos, con gran poder y con gran gloria. Entonces no va a pasar desapercibido, va a suceder algo bien espectacular. También la Biblia nos habla en Apocalipsis 16:15 y nos habla también de cómo va a suceder. Apocalipsis 16:15 dice así: y he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Cómo va a venir? Como ladrón. Esta parte me encanta porque un ladrón no te avisa cuándo va a ir a robarte. Tú no esperas a un ladrón. El ladrón de repente llega y se lleva las cosas. Esto nos habla de que no hay un tiempo específico en el cual Jesús va a volver. Sí nos dice cómo va a volver, pero no nos dice cuándo. Y esa es la esperanza que nosotros debemos de tener. No el cuándo, sino que va a volver. Y ese es el problema en el que la iglesia ha estado entrando. Una vez, hace tiempo, decía un predicador cantante, y decía que la iglesia había sido abandonada por Dios. En el momento en que yo escuché estas palabras, lo primero que pensé es que este hombre había perdido su fe. Porque no puedes hablar de Jesucristo, no puedes predicar de Jesucristo si no crees que Jesús volverá por su iglesia. Y me dio tristeza porque es un hombre que ha sido de mucha influencia para la iglesia. Es un hombre que las iglesias cantan sus canciones. Es un hombre que ha hecho tantas cosas, y escucharlo decir que Dios había abandonado a su iglesia me caló en mi corazón. Porque yo tengo que tener la seguridad, yo tengo que tener la confianza de que Él volverá. Y para eso vamos a leer la historia que nos narra la Biblia acerca de algo que sucedió en Semana Santa. Y nos vamos a ir a Juan, al libro de Juan, en el capítulo 20. Y vamos a leer una historia que fue real, que pasó hace muchos años, y que nos tiene que dar a nosotros esa esperanza de lo que va a suceder. Esa esperanza de que Jesús va a venir por su pueblo, de que Jesús va a venir por su iglesia. Y en el capítulo 20 nos habla acerca de cuando Jesús fue sepultado, de cuando Jesús fue enterrado, y que todos los discípulos se preguntaban unos a otros: ¿ahora qué va a suceder? Para ellos venía a la mente todo lo que el maestro les había enseñado. Ellos tenían en mente todo lo que habían escuchado del maestro y cómo es que ahora él estaba sepultado. Y dice el capítulo 20, versículo 1, hablando de la resurrección, y dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras de él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte.
Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Esta historia me llama poderosamente la atención, y hace tiempo lo platicaba con mi esposa acerca del significado que tiene esta parte bíblica, acerca de que llegaron los discípulos y encontraron las ropas de Jesús dobladas encima de donde había sido sepultado. Y uno puede decir, es que Jesús era muy ordenado, ¿no? Era muy ordenado, no como yo, ¿verdad? Que no dejo mi ropa doblada. Él sí dejó sus lienzos doblados. Y hablamos acerca del significado de esta historia. Y miren, para entender específicamente lo que queremos transmitir para ustedes en esta mañana, tenemos que entender esta tradición judía que viene de hace tiempo, y nos va a arrojar un poquito de revelación acerca de lo que queremos platicar. Entonces cuenta que el primer día de la semana llega María Magdalena a ver el sepulcro, se da cuenta que está abierto, va, lo cuenta a los discípulos vienen y se encuentran con este cuadro. Imagínense ustedes, la tumba abierta, entran y el maestro no está, pero sí están sus ropas. Aquel por el cual ellos habían dejado 3 años de su vida, por el cual habían dejado padre, por el cual habían dejado madre, por el cual habían dejado todo, de repente llegan y se dan cuenta que no está. Y que lo único que encuentran son sus vestiduras a un lado. Dice que el primero que llegó lo vio, pero no entró. Enseguida Pedro entra y él sí examina un poco más. Entonces, después de la resurrección, cuando el sepulcro fue encontrado vacío, había un lienzo que no estaba tirado. Había un lienzo que no había sido por ahí botado nada más, sino que estaba doblado. Y nosotros tenemos que ir a entender que la tradición judía nos lleva acerca de que cuando era la hora de comida, hemos hablado de que la hora de comida, la hora de la cena era muy importante para ellos. En aquel entonces había personas que se dedicaban al cuidado de las casas, los criados, los sirvientes. Los criados, los sirvientes tenían muchas cosas por hacer, pero no contaban con ninguno de los privilegios que los amos tenían. Entonces solamente eran criados, eran sirvientes. Ellos podían hacer la comida, ellos podían preparar la mesa, ellos podían hacer todo, pero cuando el amo llegaba a comer, ellos no podían acercarse. Lo único que los sirvientes podían hacer era ver desde lejos. Era observar desde lejos cómo su amo, cómo su patrón estaba comiendo. Ellos era lo único que podían hacer. No podían comer, no podían descansar, tenían que estar observando. Era un momento tan íntimo que nadie lo podía interrumpir. Podía pasar el tiempo que el patrón o el amo quería de estar comiendo, pero mientras todo esto sucedía, el siervo solamente observaba. Ahora, dice esto, dice que después de que el amo terminaba de comer, había 2 cosas que él podía hacer. Si él terminaba de comer, agarraba ese lienzo que ponía el criado, ponía también un lienzo al lado de la comida, y si el amo terminaba y quedaba satisfecho, se limpiaba, arrugaba el lienzo y lo ponía sobre la mesa. Si el siervo veía que el amo hacía esto, él entendía que estaba satisfecho y que había terminado. Pero si por cualquier razón el amo tenía que pararse de la mesa, arreglar algún asunto, pero el lienzo estaba doblado, estaba limpio, quería decir que el amo iba a volver, que aún no había terminado. Entonces, para el siervo no le era permitido tocar nada. Y cuando yo leo esta historia,
lo platicaba con mi esposa y decía, es que es algo bien, bien cultural, pero que trae mucho significado. La Biblia dice que María Magdalena fue, le avisó a Pedro y al otro discípulo al que Jesús amaba. ¿Quién es? Juan. Dice que salieron corriendo, pero Juan corrió más rápido que Pedro. Si Pedro era como yo, pues es obvio que Juan iba a correr más rápido. Pero dice que cuando llega al sepulcro, Juan se asoma y lo primero que ve es el lienzo doblado. ¿Y qué fue lo que hizo Juan? Dice que no entró, se quedó ahí. En cambio Pedro, siendo más acelerado, en cambio Pedro, siendo más atrabancado, dice que entró. No alcanzaba a entender el significado de este lienzo doblado. Cuando Juan lo ve, viene a él esa tradición, viene a él esa educación, viene a él esa crianza de decir, hey, aquí no ha terminado, aquí no ha terminado. Yo imagino a Juan desde la puerta del sepulcro con la piedra movida, reflexionando en las palabras que Jesús hablaba de sí mismo. Yo imagino a Juan pensando y diciendo, ¿de qué manera irá a volver el maestro? ¿Cuándo irá a volver? ¿Cómo lo va a hacer? ¿De qué manera nos va a impresionar? Porque vio ese lienzo y sabía que no había terminado. Pero en cambio Pedro, más acelerado, dice que él se mete hasta adentro. Él entra hasta el fondo. Y no prestó atención a esos pequeños detalles que su misma cultura le enseñaba. ¿Y qué quiero llegar con esto? A lo que quiero llegar es que nosotros, según lo que dice la Biblia, perecemos porque nos falta conocimiento. Dice, por falta de conocimiento el pueblo perece. Por falta de conocimiento el pueblo está pereciendo. Y viene a mi mente nuevamente las palabras de este hombre diciendo que su iglesia, la iglesia de Dios, había sido abandonada. Y vuelvo a decir, lo triste de esta situación o lo lamentable de esta situación es que son personas que tienen, voy a corregir, que son personas que nosotros les hemos dado esa influencia. Nosotros les hemos dado esa influencia. En la mañana estábamos platicando en la clase y les decía que me encontré un video en internet y me dio risa acerca de cómo la gente se imagina que son las cosas y cómo realmente son. Y este video dice, como la gente piensa que llega el pastor a la iglesia, ¿no? Entonces llega el pastor y se pone en un carrazo enfrente de la iglesia, abre la puerta del Ferrari acá en pro y ya hay dos personas recibiéndolo al pastor, uno con un paraguas para que no le dé el sol y el otro con las manos estiradas para que le dé su maletín. Se baja el pastor, le da las llaves a la persona para que vaya y lo estacione y los otros lo acompañan hasta la puerta. Llega a la puerta y ya le están dando el micrófono, ya le están dando un jugo, ya le están dando esto y el pastor entra así, ¿no? Llega a su oficina y ya le tienen todo preparado. Y dice, así es como la gente se imagina que llega el pastor a la iglesia. Y dice, como realmente llega, ¿no? Y llega el carrito tronándole ahí fuera de tiempo, echando humo, explosión, y así. Se baja, de un lado su maletín, de otro lado sus cuadernos, sus apuntes, sus Biblias, y va así, ¿no? Como que equilibrándose, con el hombro empuja la puerta mal acomodada de la iglesia y nadie le hace caso. Y dice, como la gente cree que llega y como realmente llega. ¿Por qué se los comparto? Porque nosotros realmente a veces creamos esos personajes. Nosotros somos los que creamos a esos personajes cristianos hoy en nuestros tiempos. Yo se los decía hace unas semanas, cuando va a haber un evento, cuando va a haber un congreso, lo primero que preguntamos es,
¿quién va a estar? ¿Quién va a predicar? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque depende quién esté, depende quién predique, lo voy a honrar con mi presencia, ¿verdad? Si no, no es merecedor de que yo esté ahí. Y nosotros somos los culpables, nosotros somos los que por ignorancia estamos agarrando ese sudario y lo estamos arrugando, y nosotros estamos violando muchas cosas que Dios nos está diciendo. Hey, tengan tiempo, tengan paciencia, escudriñen bien la escritura. ¿Y qué es lo que nos dicen los mandamientos? No nos haremos dioses aquí en la tierra. Y la verdad que es que sí lo hacemos. Me comenta mi esposa que el día viernes, yo no fui el día viernes, ayer sí fuimos un rato ahí con los jóvenes. De hecho ando traqueteado porque me quise sentir joven por 10 minutos y me cansé. Nomás les aguanté 10 minutos a los jóvenes ahí en el concierto, en el congreso. 10 minutos aguanté, no, aguanté más. Pero mi esposa se fue todo el viernes, se fueron desde las 3 de la tarde y llegaron a las 12 pasaditas a la casa, más o menos, ¿verdad? Ya casi me divorciaba. ¿Dónde andabas a estas horas, amor? No, porque traía a mi niño ahí, al Eliar. Pero me llamó la atención algo que me dijo. Y me dice que estaban ahí en el congreso y que estaban unos guardias ahí de seguridad. Yo quiero creer que eran edecanes, ¿verdad? Los de seguridad del congreso. Y que le dijeron, se pueden mover de aquí porque van a pasar los predicadores. Y yo me quedé, le digo, ¿sabes qué se me vino a la mente? La historia de los discípulos cuando le traían los niños a Jesús. ¿Es la culpa del predicador o es la culpa de nosotros? Pregunta, pregunta seria. Es culpa de nosotros. ¿Y sabes qué es lo peor de todo esto? Es que nosotros hacemos a esas personas ídolos que cuando llegan a caer, nosotros también caemos con ellos. Porque has puesto tu mirada, has puesto tu fe en ese hombre. Y la Biblia dice, pongan pues su mirada y su fe en el autor y consumador de nuestra fe, que es ¿quién? Cristo Jesús. En Él es que tenemos que poner nuestra mirada, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Acaso Él murió por ti? Decía Pablo. ¿Acaso Él murió por ti o Él murió por ti? No, el único que murió por ti es Cristo. Ninguno de los que estaban ayer en el congreso van a morir por ti. Ellos solamente son portadores de lo que Jesús hizo. Pero nosotros somos los culpables de estar violando tantas cosas que a Jesús, que a Dios no le agradan. Vamos rápidamente al libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y termina con el capítulo 6, con el capítulo 4, versículo 6. Y fíjense cómo termina este capítulo, este versículo, ¿ok? Cómo termina o cómo cierra la Biblia con este versículo y dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La única manera en que Dios podía hacer que los corazones del padre a los hijos y el de los hijos al padre volviera era a través de Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué se escribe que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos hacia los padres? Porque había abandono, porque había desilusión, porque había muchas consecuencias que los había llevado a relaciones entre padres e hijos a romperse. La relación entre Dios como Padre y nosotros como sus hijos se rompió a causa del pecado. Pero dice,
Dios hará volver el corazón de los hijos, de los padres hacia los hijos. Hay un principio. Hay un principio. Primeramente, el corazón del padre se vuelve a los hijos. El corazón de Dios no es que nos haya querido abandonar, no es que nos haya querido fallar, pero primero fue el corazón de Dios movido para decir: tengo que encontrar la solución de que el corazón de los hijos vuelva hacia mí. Pero la solución es primero que mi corazón vuelva hacia ellos. Y voltea y ve a su hijo Jesús y le dice: te va a tocar ir a cumplir con lo que yo quiero que se haga. ¿Y qué dice la Biblia de Jesús en Juan 1:12? Que no se aferró a esa deidad, que no se aferró a esa superioridad como hijo de Dios que tenía, sino que él se despojó de ella y vino a esta tierra. Lean Juan 1. Y ahí dice que no escatimó todo eso, sino que lo dejó a un lado y dijo: voy a ir a dar su vida por ellos. ¿Por qué? Porque el corazón de mi papá está con sus hijos. Pero es necesario que el de los hijos vuelva hacia el Padre. Y estamos viviendo en tiempos en que nosotros como papás no queremos volver al corazón de nuestros hijos. Es que él tuvo la oportunidad, es que él allá y su problema, fueron sus decisiones. Si Dios hubiera pensado como la mayoría de los padres pensamos, no estuviéramos hablando de una esperanza de vida eterna. Porque nadie nos mandó a pecar. Nosotros pecamos porque está inmerso en la carne. Por convicción, por deseo, por lo que sea, nosotros pecamos. Entonces, cuando llegan los discípulos, cuando llega Juan, cuando llega Pedro, vemos las dos caras de la enseñanza, decir, del que sabe lo que va a suceder y del que es más atrabancado y dice: yo voy a entrar, yo voy a hacerlo con mis fuerzas, mientras el otro está diciendo: hey, no, yo no entro porque estoy seguro que él va a volver. Porque mi cultura me enseña que él dejó eso ahí para que yo pudiera verlo y decir: tengo la esperanza de vida, de que Jesús no solamente fue sepultado, no solamente fue crucificado y sepultado, sino que Él va a resucitar y va a volver por su pueblo como Él lo ha prometido. Pero él sabía lo que iba a acontecer. En cambio, Pedro se aceleró, entró en el momento de la emoción y quiso decir: voy a ser el primero. Pero la palabra de Dios nos dice: no tienes que ser el primero. El primero ya fue, y fue Jesús. El primero ya fue y fue Jesús. Por eso la Biblia lo marca como el primogénito, el único hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Jesús no vino al mundo para condenarnos, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Entonces, la esperanza que yo tengo en esta mañana, la esperanza que yo tengo desde que conocí a Jesús, es de que Él volverá. Él volverá. Y el problema a veces está en que a nosotros a veces se nos dijeron que iban a volver y no volvieron. El problema es que un día papá salió de casa y dijo: voy a volver, y no volvió. El problema es que mi esposo un día me dijo que iba a volver y no volvió. El problema es que mi mujer me dijo que regresaba y no regresó. Entonces nuestro corazón está en un conflicto de decir: ¿cómo puedo creer en que alguien me diga que va a volver cuando lo que yo he visto es abandono? Y ahí es donde entra el problema de la iglesia, en que ha habido iglesias que han sido abandonadas por sus pastores. Ha habido personas que han sido abandonadas por sus líderes.
¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que nosotros tenemos que ser ese testimonio vivo de lo que Dios es en el cielo, aquí en la tierra. Entonces, si yo abandono, ¿qué va a aprender la gente? Pues que Dios abandona. Jesús resucitó, pero dejó esas vestiduras, esas ropas ahí dobladas, diciendo: no he terminado. No he terminado. En nuestros tiempos, ¿verdad? Nos dan cuando estamos comiendo, nos dan una pelotita, bueno, una bolita verde que dice comida y la otra roja que dice pare. Si tú vas al restaurante, mientras está la bolita verde, los meseros llegan con un montón de comida, ¿no? Y tú, sí, dame de esto, dame el otro. Pero cuando ya estás así como que bien lleno, le volteas el rojo y dices: ya no quiero. Esa es la manera de decir hoy en día: no, ya no quiero, ya estoy lleno, ya no más. Pero en aquellos tiempos no era así. En aquellos tiempos era con ese pedazo de ropa, de trapo, que se ponía sobre la mesa, y depende cómo estuviera, tenía un significado. Y yo quiero concluir con esto. Vamos a leer Juan 6 del 50 al 57. Vamos a los evangelios, buscamos Juan 6 del 50 al 57. Juan 6 del 50 al 57. ¿Ya lo tenemos? Dice así: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió desde del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis o no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. La esperanza de que Jesús va a volver es más latente de lo que nosotros podemos imaginar. La palabra que Jesús dice: yo volveré, se va a cumplir. No como la que nosotros a veces prometemos, sino que realmente como Jesús la está prometiendo. Y nosotros podemos entender el cristianismo de decir: voy a la iglesia, me congrego. Pero el cristianismo va más allá. El cristianismo no se trata de congregarse, el cristianismo se trata de servir. El cristianismo se trata de dar tu vida por otros. El cristianismo se trata de dejar lo que a ti se te satisface, y es ver qué es lo que complace a los demás. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir
y de esa manera dar su vida en rescate por muchos. Pero lo vuelvo a decir, el detalle es que nosotros hemos sido lastimados. Y por eso cuando escuchamos estas palabras o este tipo de mensajes, lo primero que viene a nuestra mente es la duda de ¿y si será cierto? Yo les hablaba hace unas semanas acerca de que tenemos que ver a Dios como Padre, pero ¿qué si la figura de Padre no ha sido la correcta que he visto yo aquí en la tierra? ¿Qué pasa si la figura de Padre me ha lastimado? Entonces yo voy a esperar que Dios también me va a lastimar porque Él es mi Padre. Ese es el problema que hay en la iglesia. Y el jueves nos decían, es que la iglesia es un hospital en el cual todos venimos lastimados, pero necesitamos una sanidad. Y voy a hacer un comercial. Los días jueves estamos trabajando en temas más íntimos. Y estamos llevando a la iglesia a una intimidad con Dios. Los domingos son temas más generales, más de alcance, pero los jueves son más de intimidad. Y estamos llevando a la iglesia a tener esa intimidad con Dios. ¿Qué va a pasar en esos jueves? Es que si yo tengo un problema con Dios como Padre, ahí voy a aprender a verlo como Padre, cómo sanar esa herida. Si yo tengo un problema con el abandono y quieren hacer creer que Él va a volver, ahí vamos a tratar con ese problema de abandono. Ahí vamos a tratar con esas heridas que han estado lastimando tu alma y que no te han dejado ir más allá en tu relación con Dios. Por eso lo estamos viendo de una manera más íntima los jueves. Este próximo jueves tenemos la Santa Cena. Oye, pero ¿por qué en jueves y no el domingo? Porque son jueves de intimidad. Queremos que realmente la congregación haga el compromiso de decir, yo quiero tener intimidad con Dios. Porque la intimidad con Dios no se va a generar solamente los domingos por compromiso, por tradición o por obligación. La intimidad con Dios se va a dar cuando tú das algo más. El problema de los jóvenes hoy es que la intimidad se les da antes de tiempo y ya no ven el matrimonio como algo a llegar. ¿Por qué? Ya tengo lo que el matrimonio ofrece antes de. La iglesia está adulterando antes de tiempo y ya no busca la intimidad con Dios porque solamente quiere los beneficios. Y uno de los beneficios del matrimonio es la intimidad. Pero el enemigo dijo, le voy a quitar ese atractivo y les voy a dar la intimidad desde adolescentes. Pregúntale a los jóvenes si se quieren casar y decir, ¿para qué? Ya tengo lo que el matrimonio me daba. La iglesia pasa lo mismo. Los pastores nos hemos encargado de tomar ese puesto de Dios y decir, yo te voy a proveer, entonces ya no hay intimidad. Yo te voy a solucionar tu problema, entonces ya no hay intimidad. La gente ya no está buscando a Dios como intimidad para que supla sus necesidades, porque los hombres estamos tratando de sanar eso. Y lo triste es que hay seguidores que siguen ese tipo de enseñanzas. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, fue claro con sus discípulos y les dijo, hey, no vine a sacarlos del mundo, pero sí los puedo librar del mundo. Van a pasar por aflicciones como cualquier persona que está en el mundo, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Jesús es una esperanza de vida, eso es cierto. Esa es la esperanza de vida que hoy tenemos nosotros, que Jesús volverá. Y te invito a que te pongas de pie y vamos a hacer algo antes de terminar.